Bienvenidos a La Plática, un espacio de opinión, un espacio de comentarios, donde podemos compartir información de todas partes del mundo. Gracias por ser parte de este espacio de comunicación. Bienvenidos. Bienvenidos a La Plática, un espacio de opinión, un espacio de comentarios, donde podemos compartir información de todas partes del mundo. Gracias por ser parte de este espacio de comunicación. Bienvenidos. Bienvenidos a La Plática, un espacio de opinión, un espacio de comentarios, donde podemos compartir información de todas partes del mundo. Gracias por ser parte de este espacio de comunicación. Bienvenidos. Bienvenidos a La Plática, un espacio de opinión, un espacio de comentarios, donde podemos compartir información de todas partes del mundo. Gracias por ser parte de este espacio de comunicación. Bienvenidos. Bienvenidos a La Plática, un espacio de opinión, un espacio de comentarios, donde podemos compartir información de todas partes del mundo. Gracias por ser parte de este espacio de comunicación. Bienvenidos. Bienvenidos a La Plática, un espacio de opinión, un espacio de comentarios, donde podemos compartir información de todas partes del mundo. Gracias por ser parte de este espacio de comunicación. Bienvenidos. Bienvenidos a La Plática, un espacio de opinión, un espacio de comentarios, donde podemos compartir información de todas partes del mundo. Gracias por ser parte de este espacio de comunicación. Bienvenidos. Bienvenidos a La Plática, un espacio de opinión, un espacio de comentarios, donde podemos compartir información de todas partes del mundo. Gracias por ser parte de este espacio de comunicación. Bienvenidos. Bienvenidos a La Plática, un espacio de opinión, un espacio de comentarios, donde podemos compartir información de todas partes del mundo. Gracias por ser parte de este espacio de comunicación. Que hemos sido, por lo generosos que hemos sido, por lo valientes que hemos sido, gracias a los estudiantes, gracias a la gente mayor que se ha atrevido a apoyar esta causa, y tenemos que seguir porque van a vendernos que está la cagada, van a decirnos que van a cerrar los supermercados, van a decirnos que van a cerrar las farmacias, va a haber desabastecimiento y va a pasar el mismo clima que pasó antes del golpe, y no podemos permitirlo, no podemos permitirlo, no de nuevo. No, de nuevo. Esta revolución no puede parar. Esta revolución es por la dignidad humana, básica, sentido común. No estamos pidiendo nada más que sentido común, derechos básicos. Esto no tiene que ver con los 30 pesos del alza del transporte, tiene que ver con la educación, con la salud, con la dignidad de los sueldos, con la vivienda, con el derecho a amar a quien queramos amar, con derecho a ser a quien queramos ser, con el derecho a la vida, a la libertad, a la paz, a la libre expresión. Necesitamos urgente que este gobierno deje de decir que somos vándalos, que somos violentos, cuando ellos han puesto a los militares en la calle una vez más en democracia. Eso no lo podemos aguantar, no lo podemos aguantar, señores. ¿Cómo se les ocurre? No tienen memoria, no tienen conciencia. ¿Cómo es posible que en un país como este, donde hubo una dictadura de 18 años, todavía no nos dicen dónde están? Y ustedes sacan a los militares a la calle como si fuera un chiste, como si fuera un juego de niños, porque ustedes creen que nosotros estamos jugando y nosotros aquí estamos poniendo el corazón, estamos poniendo el futuro de nuestros hijos, estamos poniendo el futuro de nuestros nietos, estamos haciendo un nuevo estilo, una nueva sociedad, una verdadera nueva sociedad. ¡Aguante, compañeros! ¡Esto no para! ¡No va a parar jamás! ¡Viva el pueblo chileno! ¡Vamos! Estoy con una profunda admiración, con un profundo orgullo por lo organizado que hemos sido, por lo generosos que hemos sido, por lo valientes que hemos sido. Gracias a los estudiantes, gracias a la gente mayor que se ha atrevido a apoyar esta causa, y tenemos que seguir porque van a vendernos que está la cagada, van a decirnos que van a cerrar los supermercados, van a decirnos que van a cerrar las farmacias, va a haber desabastecimiento y va a pasar el mismo clima que pasó antes del golpe, y no podemos permitirlo, no podemos.
revientan la flor con genocidio y napalm. La luna es una explosión que funde todo el clamor, el derecho de vivir en paz. La flor con genocidio y napalm. La luna es una explosión que funde todo el clamor, el derecho de vivir en paz. Y ojo, nuestra canción es Amigos de la plática, buenas noches, ¿cómo están? Un saludo especial para cada uno de ustedes. ¿Cómo les ha ido esta semana? A ver, yo tengo rato de no verlos o de que me vean también. Estamos patrióticos con los colores de El Salvador. ¿Quién no sabe que El Salvador es un país especial? ¿Quién no sabe que El Salvador es un país dinámico? El Salvador es un país tan dinámico. Y nótese lo que voy a decir, pero hay mucha gente que cree de que después de 10 años que no fue a su país, cree que todo lo que se ve se ha hecho en unos 2 meses, cuando en realidad son años para desarrollar obras, son décadas para hacer obras, y ninguno de los gobiernos se puede atribuir por sí mismo algunas actividades que no le corresponden en su totalidad. Este día quiero dedicarlo a un personaje muy especial. Este personaje que para muchos en su infancia
significó tardes a mañanas o como quiera, significó la diversión del día para aquellos que tenemos más de 30 años, ¿verdad? Esos eran los programas que se veían en El Salvador, programas sanos, esos programas sanos que te hacían alegre la tarde, que te mantenían ocupado, que te entretenían a la familia. Toda la familia gozaba de ese tipo de programas sanos, programas infantiles, pero con un contenido de diversión muy importante y muy sano. ¿Quién no recuerda hasta este conejo, verdad? Pero lo que yo estoy tratando de ilustrar en esta ocasión es que eso que está haciendo el conejo en este momento simboliza el gran negocio que están haciendo en El Salvador con el agua. Están haciendo un gran negocio con el líquido vital. Porque una persona puede vivir sin comer más días de los que puede vivir sin tomar agua. Y de eso están haciendo negocios muchos comerciantes en El Salvador. El gran show que armaron con desabastecimiento del agua. Armaron un gran show para dar a entender que el problema era de que no se había hecho algo en las plantas de bombeo. Pero le desenmascaran el show los técnicos que conocen el medio. Los técnicos que saben que no es así. Los técnicos que se dan cuenta que es una farsa lo que están haciendo. ¿Por qué? Porque están tratando de justificar que la administración del agua no es eficiente. Están tratando de justificar de que estaría mejor en manos privadas. Están tratando de hacer un show. Mientras tanto, las grandes embotelladoras de agua, esas empresas que viven de la necesidad del pueblo, se están encargando de hacerse de mucho dinero. Entonces, lo que yo voy es de que es importante no dejarse sorprender por estos mecanismos donde te quieren hacer ver de que no sirve la administración pública del agua y que por lo tanto hay que dársela a una administración privada. Están tratando de justificar que el mantenimiento, que corregir el problema del agua cuesta 900 millones, pero en el presupuesto asignado para el próximo año le quitan 10 millones. Y entonces, ¿cómo es que se puede arreglar las cosas quitándole dinero? Si bien es cierto, el ANDA es una institución autónoma, se conoce que tienes problemas de liquidez. ¿Por qué? Porque ciertamente el agua no se está cobrando de acuerdo al costo del agua. Y esa es la parte que el Estado está subsidiando a la población. Si bien es cierto, el metro cúbico de agua cuesta mucho dinero y la población no lo puede pagar todo, entonces es el Estado el que tiene que garantizar ese costo para que no le caiga al contribuyente, para que no le caiga a la población que apenas si puede subsistir con sus costos básicos. Por lo tanto, están tratando de justificar que el agua tiene que estar en manos privadas y eso va a significar que le aumenten los costos de la factura. No le basta con mandar una factura sin haberle dado líquido, no le basta con hacer parecer que están haciendo atención de las necesidades del agua, llevándoles pipas con agua sacada del lago de Ilopango, agua sucia, contaminada.
pero están tratando de establecer un mecanismo de tal manera que la gente diga, mejor cóbrennos más, pero denos agua. Y ahí caen las grandes empresas, las corporaciones, que desde hace rato están queriendo caer encima al negocio del agua en El Salvador. No les basta con hacer pedazos los mantos acuíferos, contaminando los ríos, las industrias. No les basta con tener racionada una gran cantidad de la población, porque las grandes embotelladoras de bebidas gaseosas y cerveceras utilizan grandes cantidades de agua para sus productos. Asimismo, aquellas compañías que se dedican a la industrialización del azúcar, por ejemplo, consumen grandes cantidades de agua para poder hacer el azúcar blanca, ¿verdad? ¿Y qué sucede? Que por otro lado están haciendo el gran negocio de envasando el agua, y la gente tiene que pagarla porque como no hay. Y yo he escuchado a mucha gente decir, pues no importa que nos cobren más, pero que nos den agua. Ahí es donde te quieren llevar, salvadoreño. Hasta ahí te quieren llevar. Porque si el agua que tiene tus servicios domésticos solo llega una vez por mes, te van a obligar a que compres agua. Te van a obligar a que compres agua privada, con el argumento de que no están buenos las plantas de bombeo. Y esas plantas de bombeo están en manos de ANDA desde hace años. El actual presidente de ANDA es quien estuvo por 10 años en ANDA. No es cierto que sea nuevo. Él estaba dentro de la administración anterior y hoy sale diciendo que no hicieron las cosas bien. Entonces, ¿quién es el responsable? Él, porque los otros ya se fueron. Hay una organización que está pidiendo la cabeza del presidente de ANDA porque ha demostrado ineptitud. Hay una organización en El Salvador que quiere la cabeza del presidente de ANDA, porque solo sirve para hacer el show, solo sirve para andar desfilando con un arnét sin sostenimiento. Se pone un arnét, se pone unas botas y se mete a un tanque, pero el arnét no lo sujeta a ningún lado. Si quizás cree que el arnés es el salvavidas, que solo le va a jalar alguna cuerda y ya va a poder tener. No, así no son las cosas. Entonces yo creo de que es importante desenmascarar a esta gente. ¿Por qué? Porque están queriéndose hacer ver, te están queriendo conducir, te están queriendo manipular, como lo hacen con muchas notas, con muchas noticias, manipulan la mente de las personas, haciéndote creer. Decían en los tiempos de Arena, decían eso, es que el servicio de telefonía no sirve, por lo tanto lo vamos a vender para tener un mejor servicio. Sí, pero ¿a qué costo? La población hoy paga una cuenta de teléfono mucho más alta de la que pagaba antes. Pero como te venden la idea del consumismo, te venden la idea de que esto es mejor, aunque pagues más, porque te manipulan esa idea, así como hicieron con el servicio eléctrico. Cuando las entidades de distribución eran públicas, tu tarifa de energía eléctrica era barata. Y te vendieron la idea de que iba a haber un montón de distribuidoras de energía, cuando en realidad solo hay una, la AES. Y esa tiene sus ramificaciones en todo el país, pero al final es la misma corporación internacional la que saca el dinero con diferentes nombres
bajo la figura de que hay oligopolio, al final la misma tarifa cobran todas. No existe competencia. Entonces te vendieron la idea de que iba a ser mejor, aunque fuera más cara. Y te doblaron o triplicaron la cuota de electricidad. Asimismo quieren hacer con el agua. Ojalá y despertemos los salvadoreños y nos demos cuenta de la manipulación que están haciendo los medios al servicio del gobierno, al servicio del sector de la derecha, que te quiere meter a toda costa cosas que no le benefician al salvadoreño. Ya el gobierno actual está promoviendo al islamismo, está promoviendo al Islam como una forma de cultura. Está promoviendo eso. Hoy en la crisis del agua aprovecharon para meter sus comerciales, los del Islam, para poder andar distribuyendo. Porque te ponen la figura del corderito bueno, pero por otro lado te van a sacar negocios millonarios. Y a mí me van a decir que es mentira. A mí me van a decir que estoy inventando, cuando ya se sabe de que los árabes no dan ni 5 gratis. Cuando ya se sabe que la clase de los islam son entidades de dinero, pero que no te dan gratis nada. A lo mejor te pintan la figura de que te hacen un donativo, pero por la puerta de atrás te están sacando millones en un contrato de suministro. La población debe estar viva. Yo invito a que la población de El Salvador se ponga viva ya, que avive. Te meten lo que quieran y no aviva. Si esto va así, todo, por ejemplo, todas las protestas que están en Chile, las protestas de Ecuador, la protesta hoy hasta yo en Panamá. ¿Acaso nosotros necesitamos en el país un clima de esos? En El Salvador no necesitamos un clima de esos. Por eso es que yo quisiera que fuera más responsable el gobierno de El Salvador y no ande inventando mentiras, que ya estamos hasta aquí, de tanta farsa. Hoy te quieren meter un programa de estudios donde te van a hacer acreedor a que todo lo que está de moda en el mundo es correcto, que esos grandes degeneres son correctos. Así van orientadas los sistemas educativos, porque quieren hacerte ver que la moda es correcta. Y no es así. Yo te quiero invitar a que seas más proactivo en las acciones y no permitamos que El Salvador se convierta en un lugar de degenere. No puede seguir este ambiente en El Salvador de contradicciones, porque andan muchos moralistas por ahí haciéndose creer que todo lo que hace el sistema judicial está mal, por un error fiscal, de que no pudo ser capaz de enjuiciar a un fulano que andaba abusando de una menor. Y hoy se le han ido encima contra el sistema judicial. ¿Y quién están en esas cámaras? Esa era la gran pregunta que tendrías que hacer. ¿Quiénes son los responsables de eso? Al final, si un fiscal no defiende un caso, pierde. Si no lo defiende bien, el abogado defensor tiene más armas, tiene más elementos para ganarlo. Hay 2 formas de perder un juicio: de que la fiscalía no tenga argumentos para poder defender suficientemente
el caso y asimismo condenar al que está en el banquillo, o perder por negligencia, por no preparar bien el caso, por no investigar bien, y que le sirvan en bandeja de plata al defensor, que para eso le pagan, para defender al acusado. Pero si la fiscalía no hace su trabajo bien, por supuesto, esa es como la Aliancita que perdió ayer allá en Honduras, ¿va? 3-0 le metieron. Pues sí, pero es fútbol al fin, va. Ya los aliancistas andan diciendo que se dejaron ganar, que hubo corrupción, que hubo dinero de por medio y que por eso perdió. No, hombre, si se pierde y se gana. El mejor equipo es aquel que hace los goles. O el que hace las carreras, ¿verdad? Astros. Los Astros le metieron una gran achicada. En la cancha de los Astros perdió los 4 juegos los Astros. Con uno que hubiera ganado, hubiera sido campeón. Y lo difícil es de que 3 juegos los ganó afuera y 4 los perdió adentro. Imagínense. Ya van a decir que se dejó ganar. No, si así es el juego. Pero en cuestiones políticas no es así. Miren, quiero aprovechar para mandar un saludo especial a esos locutores. Hoy celebran su día los locutores, esos que hacen uso del micrófono para llegar a usted en diferente momento. Y los locutores son aquellos que hablan y hablan aunque nadie los esté escuchando, ¿va? Se supone que alguien los está escuchando. Y con una persona que los escuche está bien. Y los locutores son esos que están a medianoche haciendo la labor de locución, ¿verdad? En El Salvador son las 6 de la mañana a través de La Ranchera. Y eso es lo que hacen los locutores, ¿verdad? Esos que te despiertan en la mañana con un gran cumbión o con una gran ranchera, ¿verdad? Y con ustedes, el primo. Y así te alegran el día y te mantienen ocupado. Y los locutores, pues en El Salvador y en cualquier parte del mundo, son esos seres solitarios que hablan frente a un micrófono aunque nadie los escuche. Pero ellos se desenvuelven. ¿Y quién no ha escuchado a un locutor transmitir un partido de fútbol? De esos que te hace imaginarte que estás en un estadio, en una cancha potrero, ¿verdad? Y que el narrador o locutor deportivo te traslada hacia ese lugar y te hace imaginar la jugada. Y eso te llena de alegría el día. Esos locutores que tienen la capacidad de imaginarte, que te haga que te imagines, y dice, y el balón pasa justo a 1 centímetro del travesaño, y tal vez pasó a 4 metros del arco, ¿va? Pero la emoción que le ponen, ¿verdad? Señor árbitro, esa era falta. Y esa es la actitud normal de los locutores, que te hacen la vida tranquila, ¿va? Que te alegran el día y te animan y te dicen, si usted quiere tener una vida plena, tome vitamina el guanaquito. Y entonces te hacen imaginarte, ¿va? Que sí, que vas a tener una vida plena y todo eso. Ese es el clásico locutor. No el locutor que solo llega a leer, el periódico. No, el locutor, ese que te anima al día y que hace de tu mañana o de tu tarde menos aburrido. Y esos locutores, ya hay muy pocos. La mayoría son narradores.
la mayoría son narradores, no son locutores. La mayoría son gente que solo va a leer, gente que solo va a leer noticias del periódico local, va. Y según la prensa número 10, esta es la noticia del día, última hora. Y te sacan la noticia del día, leen el periódico del día, ¿sí? Leen el periódico del día, y solo eso hacen los locutores. Pero de esos locutores que estaba describiendo, de esos que te hacían, yo me recuerdo en El Salvador han habido grandes locutores, unos grandes locutores. Me recuerdo de uno que se llamaba Mauricio Saade Torres, un gran locutor deportivo. También otro que era, ¿cómo se llamaba este tipo? Se llamaba, ya me voy a acordar cómo se llama. Pero era un locutor que hacía las veces de varios personajes. No como el payaso actual, ¿verdad? Sino que estamos hablando de varios personajes interesantes. Y que te hacía en la radio imaginarte que estabas escuchando a una persona diferente. Y que te hacían todo, pues. Que te hacían todo el mate y todo te lo hacían sin tanto digitalización. Te hacía creer que iban los caballos con un sonido. Y te hacían el sonido ese, y tú te imaginabas que iba el caballo, ¿verdad? Y los locutores te decían, y se acerca en su potro marrón, cabalgando a gran velocidad. Y había otro que le hacía las veces del caballo. Esos eran los grandes locutores. Yo creo que ya se murieron en El Salvador algunos de esos grandes. Algunos todavía siguen vivos, como por ejemplo Piedra Santa, creo yo. Uno de apellido Aparicio. Todos, ¿qué te puedo decir? Habían unos que se llamaban de apellido Coreas, que eran de las radios viejas, ¿verdad? Donde no tenía gran tecnología y donde tenías que hacer todo. El locutor hacía todo, ese se desmaneaba de todas maneras. Y tenía diferentes maneras de entretenerte. No como hoy que solo reggaetón ponen, ¿va? Habían maneras de entretener y lo hacían esos locutores, a los cuales quiero aprovechar para felicitar este día, porque están celebrando el Día del Locutor Salvadoreño. Y qué interesante conocer la historia de la radiodifusión salvadoreña, porque te da cierta nostalgia de cómo era antes el sistema, de cómo se manejaban todos los medios, donde no existía tanto sesgo. No entendían sesgos políticos. Hoy la mayoría de comunicadores tienen sesgos y se van hasta los centros de poder, porque son los que pagan la publicidad. Porque esos no pueden decir nada en contra del que los patrocina. Les dan un libreto y eso tienen que decir. No se pueden salir de ahí, porque si no, no les dan trabajo. Porque aquellos locutores, aquellos clásicos, aquellos que no tenían ningún compromiso, esos se mantenían con bajos presupuestos. La mayoría de pautas publicitarias las hacían ellos en vivo, ¿sí? Y el jarabe para la tos, que le llamaban, ¿cómo le llamaban? Zorritones le llamaban, ¿no? Si tiene una tos de esas fuertes, tome zorritón. Y si no es tan fuerte, tome zorritón. Y si usted quiere, pasaron
un día soleado en el Hotel Campo Verde, puede visitar. Y todos los anuncios los hacían así, hablados. No había aquellas pistas, que pongan la pista tal, que no sé qué, que no. La mayoría de anuncios eran anuncios así, en vivo, directo. Muchas veces era un solo locutor el que estaba, o dos. Por lo general era uno que hacía varias voces. Y se especializaban en hacer voces, ¿verdad? Algunos hacían incluso voces de mujer, o voces de niño, o voces de anciano. ¿Y cómo estás, mi niño? Bien. ¿Cómo está usted? Y hacían cada uno unas diferentes voces. Y que eso como que mantenía ocupada a la gente, ¿verdad? Y eso es lo que yo, en cierto modo, me da nostalgia trasladarme a esa época, porque en esa época existía un ambiente de paz y tranquilidad en El Salvador, y mucha gente se apegaba a su radio de batería, Radio, y el radio era un radito así, un radio así de baterías marca National o Philips, así como tenían, habían algunos que tenían hasta su forro de cuero, ¿verdad? Y la gente se lo ponía aquí y salía con el radio, y solo era de batería, pero ahí escuchaba la YSU, la KL todavía, las radios viejas, esas, circuito YSR, y escuchaba todo. Había un tipo que se me ha ido el nombre, pero era un tipo bárbaro para la locución, porque la Tenchi se queda corta ante los personajes que hacía ese tipo. Se queda corta cuando ese tipo era... A mí se me escapa el nombre porque ya hace muchos años pasó. Eso fue mucho antes de Don Pánfilo y todo eso. Fue mucho antes. Si usted me está escuchando y se acuerda de ese personaje que hacía voces de todo tipo en El Salvador, a mí se me ha ido el nombre, pero que entretenía. Porque yo me recuerdo que en esa época incluso transmitían radionovelas. Radionovelas, todo lo hacían en el mismo momento, en vivo. Personajes haciendo diferentes novelas, radionovelas, y cada uno hacía su papel, ¿verdad? Y los demás hacían como el coro, hacían los aplausos y todo eso. No había tanta digitalización, no había tanta tecnología, y ellos se hacían todos sus elementos, todos los efectos especiales que hoy les llaman. Ellos se los hacían de alguna manera. Ellos preparaban todo, ¿no? Decía, por ejemplo, si iba y en este momento se acerca en la oscuridad, y hacían entonces como que si movía hojas, ¿verdad? Estrujaban un papel y se escuchaba como que iba caminando en una hojarasca, y en la oscuridad de la noche se acerca, y fulano se sobresalta y dice, ¿quién está ahí? Y ella le decía, no, si soy yo, no te preocupes, aquí estoy. Lo que pasa es que salí por ahí a hacer algo. Y esa era la actitud, esos eran los recursos. Hoy no, hoy todo es tecnificado, hoy es tecnología, y todos queremos hacer algo diferente. Nos apoyamos mucho en la parte tecnológica, hacemos efectos de sonido diferentes,
con diferentes elementos que tenemos, pero antes no había eso. Anteriormente las cosas eran diferentes. Y por eso es que es importante destacar la labor del locutor. No porque el que se pone frente a un micrófono, para mí mi respeto, es una persona que se dedicó a la locución en esa época. Estamos hablando de hace muchos años. Yo pues apenas les puedo contar lo que yo disfruté de esa época. Era importante ese medio. Era importante porque no existían compromisos con los medios. No existía esta situación que vive el país en este momento tan polarizada, donde nadie se pone de acuerdo en nada. El órgano judicial por un lado, el legislativo por otro, el ejecutivo por otro, y nadie se pone de acuerdo. Bonito sería que se pusieran de acuerdo en un plan de nación, que todos empujaran hacia un plan de nación y que cada órgano votara sus intereses personales, partidistas, porque hoy están todos dirigiéndose hacia las elecciones 2021. Otros ya están incluso tirando líneas para 2024. Y se les olvida que la gran razón de ser y por el cual han sido elegidos es velar por el bien de todos los salvadoreños. No importa su condición, no importa su filiación, pero si la asamblea no me da lo que yo quiero, me enojo, dice el ejecutivo. Y la asamblea dice, pues sí, pero sustentame lo que me estás pidiendo para yo autorizarlo. Porque si me pides algo que no tiene sentido, me pides algo que no tiene lógica, no te lo voy a aprobar solo porque vos lo decís. Sencillamente tenés que ponerte en un plano conciliador, sentarse a conversar como salvadoreños y entender que no siempre las cosas se hacen en una forma caprichosa como yo quiero. Se deben de hacer como le conviene al país, porque hoy resulta que te presentan un presupuesto para el 2020 y te disfrazan de que van a hacer gastos financieros por miles y miles de millones. Y dicen que dentro de los gastos financieros va a servir para pagar sueldos, dice. ¿A dónde se ha visto? ¿Desde cuándo el rubro de gasto financiero es pago de salarios? Gastos financieros son pago de intereses o pago de gastos bancarios, pero nunca van a ser bajo la bandera de que van a contratar gente. ¿O qué estará escondiendo el gobierno de El Salvador? Quiere disfrazar de gastos financieros dinero que quiere dárselo a grupos de activistas para sus campañas políticas. Y quiere pasar bajo la figura de que no existen gastos reservados, pero sí van a haber gastos escondidos, que es mucho más peligroso. Entonces, cuando los órganos del país no se ponen de acuerdo para jalar para el mismo lado todos, caemos en un desorden, caemos en una anarquía, porque es fácil celebrar algo bonito cuando se gana un partido, pero cuando se pierde, nadie quiere celebrar, ¿verdad? Andan haciendo el gran show de que octubre solo tuvo 112 muertos, como que si fuera el premio mayor, como
como que si 112 asesinatos en el país no significaran nada. Están haciéndolo ver como que si ese fue un galardón. Decía una frase famosa de todos los tiempos: nunca te compares con nadie, porque te volverás vano y amargado. Comparar que no se ha hecho, comparar que hubo más muertos ayer que hoy, pero no lo sabes el mañana, y no darle la verdadera importancia que tiene el hecho de que hayan habido 212 asesinatos en un mes. Significa más de 3 muertos por día. Y salen con la gran mentira de que como que si han ganado el Mundial de Fútbol. No, pues sí, el mes más bajo de homicidios. Como que si eso garantizara algo. Eso no garantiza nada. Y por otro lado, quejándose. Por otro lado, pidiendo que les aprueben algo que no lo pueden sustentar porque no tienen los elementos técnicos suficientes. Y otros, por ejemplo, el de centros penales, anda celebrando que está poniendo bonitas las cárceles, que las está pintando. Las cárceles no son hoteles, jóvenes. Las cárceles no tienen que tener las comodidades de una casa o de un hotel, pero da la impresión que quiere tener unas cárceles bonitas, dice cómodas y todo. ¿Y para qué va un reo a una cárcel? ¿Va de turista? ¿O a qué va? Va a pagar una pena, va a pagar por un delito que cometió. No es para que lo tengan como que si es un rey. Hay condiciones mínimas que deben cumplir, pero que no pase por la sinvergüenzada de querer gastar en comodidades. Se quejaban tanto de las famosas treguas y hoy salen embarrados un montón. ¿Cuántos más van a salir embarrados en esas treguas? ¿Dónde están los demás? Porque esos elementos pareciera de que los delincuentes tienen más peso. Bueno, tienen más dólares, hombre. Como alguien decía, son una fuerza económicamente, pero moralmente no. El Estado siempre hay que estar por encima de la delincuencia, no a la par ni abajo, porque el día que le doblen los brazos al Estado, se perdió todo. Y el error del gobierno de Salvador es haber permitido entrar a su gobierno a gente de dudosa reputación, y eso está comprobado. El tiempo lo va a ir dando. El tiempo se va a encargar de quitar la máscara a los delincuentes de cuello blanco. Pero mientras tanto, los locutores sigan celebrando su día. Es como dicen los locutores, ¿verdad? Ya son las 21 horas con 30 minutos y vamos a pasar a retirarnos. Saludos, locutores, cuídense mucho. Gracias, amigos de La Plática, por este espacio. Cuídense mucho, saludos. Compartir información de todas partes del mundo. Gracias por ser parte de este espacio de comunicación. Bienvenidos. Bienvenidos a La Plática, un espacio de opinión, un espacio de comentarios donde podemos compartir información de todas partes del mundo. Gracias por ser parte de este espacio de comunicación. Bienvenidos. Bienvenidos a La Plática, un espacio de opinión.